Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga grandemente a todos. Estamos en Conexión Espiritual leyendo en el día de hoy la lección titulada El alboroto en Éfeso, que se encuentra en Hechos 19 de 31 hasta el capítulo 20, versículo 3, en Segunda de Corintios y también asimismo en Romanos. Oremos. Amado Dios, te agradecemos, te honramos, te glorificamos, te damos toda gloria y toda honra. Y reconocemos, Padre, que sin ti, ¿dónde estaríamos? Gracias, Padre, por amarnos tanto. Te pedimos, Señor, que podamos continuar aprendiendo de ti diariamente y poder desear vivir vidas que sean de agrado para ti. En el nombre de Jesús te pedimos que hablas nuestras vidas, Señor, a través de esta lectura, a través, Señor, de este corto devocional, mientras estudiamos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, miramos entonces aquí primero que nada, tenemos un resumen aquí cortito de lo que es, se encuentra también en el libro de lo que es en Segunda de Corintios, la segunda carta, segunda epístola escrita por Pablo, con donde dice lo siguiente, dice, sé que mi carta los puso tristes, pero fue bueno habérselas enviado. Mi intención no fue herirlos, sino hacerles sentir el dolor que Dios desea que su pueblo sienta cada vez que hace algo malo. Así que aprender de los errores, ¿verdad? Estamos juntando dinero para los cristianos pobres en Jerusalén. Algunas iglesias han contribuido con grandes sumas. Espero que ustedes hagan lo mismo, que cada uno de ustedes, que cada uno dé según haya decidido en su corazón, porque Dios ama al que da con alegría. En cuanto a si yo soy o no un verdadero apóstol de Jesucristo, quiero decirles que he sido apresado y azotado muchas veces. He estado al borde de la muerte en varias ocasiones. Me han apedreado y he naufragado en 3 oportunidades. Todo eso para llevar el mensaje de Jesucristo. Cuando los visite otra vez, espero que nuestro encuentro sea un encuentro feliz. Así que podemos ver acá, hermanos, que Pablo, en ese momento, comenzando acá en Hechos 19:31, él quiso ir al teatro, ¿verdad? Para hablar y defender a su compañero, pero los demás creyentes se lo impidieron porque estaban preocupados por su seguridad. Entonces, estas autoridades que estaban ahí no eran autoridades militares, sino gubernamentales y responsables del orden religioso y político de la región. Entonces el mensaje de Pablo llegó a todos los niveles de la sociedad y cruzó barreras sociales y permitió a Pablo tener amigos también en alta esfera, así que no solamente en el ámbito, ¿verdad? De la gente común, ¿verdad? Los que les rodeaban, con un promedio, vamos a decir, un ingreso promedio, ingreso bajo, sino también personas con ingreso alto y de autoridad dentro de la política, por decir. Entonces, el populacho se convirtió en antijudío y anticristiano en esos momentos. Quizás los judíos llevaron como orador a este Alejandro para que explicara que los judíos no tenían parte en la comunidad cristiana y aún no tenían que ver con el problema económico de los plateros. Entonces había un procónsul en ese momento que servía como magistrado civil o gobernador de una provincia romana y esa función, ¿verdad? La vemos que en la ciudad de Éfeso estaba bajo el dominio del Imperio Romano y la responsabilidad principal de los líderes de ese lugar era simplemente que ellos mantuvieran la paz y el orden, que no hubieran tumultos, que no hubieran problemas en estos lugares. Y si fracasaban en controlar a las personas, lo que hacía entonces Roma era que le quitaban el nombramiento, entonces le quitaban esa autoridad que le habían entregado al oficial a cargo. Entonces una amenaza adicional era que todo el pueblo podría ponerse bajo la ley marcial. Y en ese momento, ¿qué pasaría? Serían todos despojados, ¿verdad? De las libertades que tenían cívicas en ese momento. Entonces, podemos ver acá que el alboroto en Éfeso convenció a Pablo que era hora de marcharse. Pero esto también le mostró que la ley aún daba cierta protección a los cristianos al enfrentar lo que era la adoración de la diosa Diana, la religión idólatra más grande en Asia. Así que gente que estaba adorando a esta diosa tenían, estaban experimentando, ¿verdad? Este tipo de prácticas que eran antibíblicas y habían leyes establecidas para así poder proteger en cuanto a esto. Pero mientras permaneció entonces en Grecia, Pablo pasó mucho de su tiempo en Corintio y de allí escribió la carta a los romanos,
a pesar de que aún no había estado en Roma. Los creyentes entonces habían amenazado, no amenazado, tenían en ese momento un plan, ¿verdad? De comenzar, habían comenzado una iglesia en ese momento allí. Y Pablo entonces escribió que su plan era visitarlos. Y la epístola a los romanos entonces que es escrita es un ensayo, no tanto una carta más, es un ensayo teológico acerca del significado de la salvación y la fe, una explicación de la relación entre judíos y gentiles en Cristo y una serie de directrices prácticas para la iglesia. Mire, hermano, bien importante que le voy a decir próximo. Dentro del libro de los Romanos, no has escuchado sobre eso, se habla de lo que es el camino romano. Y el camino romano se refiere a lo que es el camino del perdón, de la salvación. Y literalmente es que utilizando solamente el libro de Romanos hay suficientes citas que usted las puede poner y mirando estas citas usted puede entender, podemos entender todo verdaderamente lo que es el camino de la salvación, mirando solamente el libro de Romanos, por eso se le llama el camino romano. Se han hecho en tratados, libritos y muchas veces se utilizan para dárselos a las personas que no conocen del Señor. Así que déjeme aquí rapidito, vamos a darle un resumen de qué se trata el libro de Segunda de Corintios. Primero que nada está dividido en 4 secciones. La primera parte del bosquejo es del capítulo 1 a 2:11. Habla sobre las acciones de Pablo y por qué fue que las hizo. Explica sus acciones. Segunda parte, Pablo defiende su ministerio del capítulo 2:12 hasta el capítulo 7:16. Luego el capítulo 8:1 al 9:15, Pablo defiende la ofrenda. Y el capítulo 10:1 al capítulo 13:14, Pablo defiende su autoridad. Los temas principales de este libro son las pruebas, la disciplina en la iglesia, la esperanza, la ofrenda y la sana doctrina. También podemos ver que el propósito, hermanos, de este libro, en esencia, era afirmar el ministerio de Pablo y defender su autoridad como apóstol, así también como refutar a los maestros falsos que habían estado diciendo cosas no solamente de él, sino del evangelio que estaba predicando también, y poder aclarar todo esto en ese lugar. El autor fue Pablo, destinatario, pues la iglesia en Corinto y los cristianos por doquier, por todas las naciones. Fue escrita alrededor del 55 al 57 después de Cristo, desde Macedonia. El marco histórico, pues en este momento podemos ver que ya Pablo ya había escrito 3 cartas a los corintios, 2 no fueron preservadas, y en Primera de Corintios, la segunda, esta es la segunda de estas cartas. Usó palabras energéticas para poder corregir y enseñar, y gran parte de esta iglesia respondió en el espíritu correcto. Sin embargo, que esto pasa en el día de hoy también cuando las personas escuchan el evangelio, cuando escuchamos el evangelio, hubieron quienes ponían en duda la autoridad de Pablo y cuestionaron sus motivos. Los personajes claves de este libro fueron Pablo, Timoteo, Tito y también maestros falsos que se ven a través del libro en su totalidad. Lugares claves fueron Corinto y Jerusalén, y características particulares el hecho de que esta es una carta autobiográfica e intensamente personal. Y lo último que quería hacer era, hermano, darle un resumen aquí un poquito sobre el libro de Romanos, de qué se trata, también porque no vamos a estar entrando todo en detalle. La primera parte tiene 2 partes importantes, 2 divisiones. Comienza el capítulo 1:1 hasta el capítulo 11:36, que nos habla de qué es lo que debemos creer. Habla de la pecaminosidad del hombre, habla del perdón del pecado a través de Cristo, habla de la libertad de las garras del pecado y del pasado, presente y futuro de Israel. Esa es la primera parte. La segunda parte y última parte habla de cómo comportarse, que es el capítulo 12:1 hasta el capítulo 16:27, hablando de la responsabilidad personal y también notas personales de la vida asimismo de Pablo. Vemos que los temas principales son el pecado, la salvación, el crecimiento, la soberanía y el servicio. El propósito esencial del libro de Romanos era presentar a Pablo a los romanos y dar una muestra de su mensaje antes de llegar a Roma. Fue escrito por Pablo, los destinatarios cristianos en Roma y creyentes en todos lugares. Fue escrito alrededor de 57 después de Cristo, desde Corinto, cuando Pablo se preparaba para visitar a Jerusalén. Podemos ver en el marco histórico, ¿verdad? Que al parecer Pablo finalizó su trabajo en
en el este y planeaba visitar a Roma en su viaje a España después que entregara la primera ofrenda a los cristianos necesitados en Jerusalén. Y la mayoría de los que se conformaban, que eran parte de la iglesia romana, eran judíos, pero también incluía un gran número de gentiles. ¿Verdad? Entonces también podemos ver que lugar clave de esta carta es Roma. Personas claves son Pablo y también Febe. Y características particulares, pues Pablo escribe a los romanos una declaración organizada y cuidadosa de su fe. No tiene forma típica de una carta, sin embargo, al final de la carta emplea un tiempo considerable para saludar a la gente en Roma. Así que sigue como un formato un poquito diferente, pero si usted lo mira y le analiza, puede ver de igual manera el hecho de que es una carta. Así que, hermanos, aprendemos, ¿verdad?, de todas estas cosas y buscamos en nuestras vidas poder buscar honrar a Dios y conectarnos con Él de tal manera, hermanos, que nuestras vidas sean una reflexión de Cristo, que cuando otras personas nos miren puedan ver a Jesús en la manera que actuamos, la manera que hablamos, la manera que pensamos, sabiendo, hermano, que no somos perfectos. Yo tengo mis batallas, usted tiene sus batallas, yo tengo que pedir perdón cuando cometo errores, yo tengo que reflexionar en Cristo, tengo que buscarle diariamente para que me ayude y me guíe, al igual que lo debemos de hacer todos. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, Jehová Jireh, Jehová Shalom, el alfa y el omega, el principio y el final, la puerta, nuestro Jehová Jireh, nuestro proveedor. Te agradecemos, Señor, y honramos y alabamos y te pedimos, Padre, que podamos entender en esencia, Padre, la grandeza de quién eres en nuestras vidas, de quién eres para nuestra sociedad, Padre, y que podamos vivir vidas donde apliquemos el hecho de que estás con nosotros. Espíritu Santo, guíanos. Danos discernimiento para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, para poder saber qué camino debemos de seguir y para poder plantar la semilla de Cristo en la vida de los que nos rodean. Úsanos, Señor, para la gloria y la honra tuya. Háblanos diariamente y ayúdanos a poder honrarte y compartir tu evangelio por todos los confines de la tierra, donde quiera que estemos, para la gloria y la honra tuya pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Bendiciones. No se olviden, le amamos en Cristo y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.